La palabra de Dios. I'm really happy to be here together to study together the Word of God. Y esta mañana estamos iniciando un nuevo libro de la Biblia. And this morning we're starting a new book of the Bible. Y hemos titulado esta serie a través del libro de Efesios, Alistándome para la guerra. We've titled the series of the book of Ephesians, Getting Ready for War. Porque este libro constantemente nos recuerda que estamos en guerra. Because this book is constantly reminding us that we are getting ready for a war. Pero esta guerra no es una guerra común. But this war is not just any war. Es una guerra espiritual. It's a spiritual war. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Our fight is not against flesh and blood. No es contra tu esposa, contra tu esposo, contra tu hijo, contra tu pastor. It's not against your spouse or your kids or your pastor. Pero este libro nos va a enseñar a prepararnos para la guerra espiritual. But this book is going to teach us how to get ready for the spiritual war. Una guerra con el diablo y sus demonios. A war against the devil and his demons. Pero en nuestro servicio del día de hoy vamos a ver las bendiciones que tenemos guardadas para nosotros. But today in this sermon we're going to see the blessings that we have saved up for us. Así que, iglesia, déjame hacerte una pregunta sobre las bendiciones. So let me ask you a question about the blessings. Cuando piensas en ser bendecido, ¿qué tipos de cosas vienen a tu mente? When you think about being blessed, what kinds of things come to mind? Algunos de ustedes piensan en su matrimonio y su familia Some of you think about your marriage and your family como tu bendición más grande. as your biggest blessing. Otros piensan en tu trabajo. Others think about your work, ¿Cómo es la mejor bendición que puedes tener? that it's the biggest blessing that you can have. Otros piensan en las vacaciones, Other people think about vacation, porque a muchos nos gustan las vacaciones, ¿verdad? because a lot of us love vacation, right? Pero todo el mundo tiene en mente cosas diferentes de qué es una bendición. So every one of us has something different in mind when we think about a blessing. Y todas estas cosas que acabo de mencionar son importantes, And all these blessings that I just mentioned are important, pero no son las bendiciones más importantes en tu vida. but they are not the blessings that are the most important in your life. Como cristiano tienes bendiciones todavía más altas. As a Christian, you have blessings that are even bigger. Bendiciones que están aguardando para ti allá en el cielo. They're blessings that are saved up for you in heaven. Así que puedes ver el título de nuestro sermón esta mañana, está aquí en tus pantallas. So here on your screen, you can see the title of today's sermon. Y el título es Bendiciones Espirituales. And the title is Spiritual Blessings. Bendiciones espirituales. Spiritual Blessings. Y vamos a estar viendo el libro de Efesios capítulo 1, versos del 1 al 6. And we're going to be looking at Ephesians 1, verses 1 through 6. Y en estas bendiciones espirituales vamos a hacer una miniserie. Esto quiere decir que vamos a hacer 2 estudios bíblicos acerca de las bendiciones espirituales. And so with these spiritual blessings, we're going to do like a mini series, which means that we have 2 separate sermons about these spiritual blessings. Así que hoy vamos a hablar, o el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de las muchas bendiciones que tú y yo tenemos.
And so today, the Apostle Paul is going to talk to us about the many spiritual blessings that we have. De hecho, la Biblia nos va a decir que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. And the Bible actually tells us that we have been blessed with every spiritual blessing. Y en esto vamos a ver 4 bendiciones espirituales. And in this, we're going to see 4 spiritual blessings. 4 bendiciones espirituales. 4 spiritual blessings. Así que empezamos, por favor, abre tu Biblia con nosotros en Efesios capítulo 1. And so to begin, if you could open with us in your Bibles to Ephesians chapter 1. Efesios capítulo 1 y juntos vamos a leer el verso 1. Ephesians chapter 1, and together we're going to read in verse 1. Dice la palabra de Dios así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. It says, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Habla a nuestro corazón. Speak to our hearts, Que tu Espíritu Santo revele tu verdad that your Holy Spirit would reveal your truth a nuestro corazón. to our hearts. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Así que en estas palabras el apóstol Pablo comienza el libro de Efesios. And so in these words, the Apostle Paul is beginning the book of Y- Ephesians. Y Pablo comienza diciendo quién es él y a quién está dirigida la carta. So Paul starts by writing who he is and then to whom he's directing this letter. Y cada vez que empezamos un libro de la Biblia es importante estudiar y comprender los antecedentes del libro. And so every time that we study a book of the Bible, it's really important to know and to understand the background of that book. Así que si estás tomando nota, toma estos datos porque son importantes. And so if you're taking notes, please write down these facts because they're really important. Número 1, ¿quién es el autor? Number 1, who's the author? El autor es el apóstol Pablo. The author is the Apostle Paul. Número 2, ¿cuándo se escribió la carta? Number 2 is when was it written? Se escribió en el año 60 después de Cristo. The letter was written in year 60 after Christ, En el tercer viaje misionero de Pablo. during the 3rd missionary journey of Paul. Y número 3, ¿a quién está dirigida la carta? And number 3, to whom was he directing this letter? Está dirigida a los creyentes, a la iglesia en Éfeso. It was written to the believers in the church of Ephesus. Ahora, quiero mostrarte un par de diapositivas que te van a ayudar a entender cómo era la antigua ciudad. I'm going to show you a few slides here that are going to help you to understand what the city was like. Como puedes ver, Éfeso se encuentra en lo que es la actual Turquía. As you can see here, Ephesus is located in the country that's currently Turkey. Y Éfeso en la antigüedad era una ciudad muy importante. And way back then, Ephesus was a city that was really important. De hecho, en todo el Imperio Romano era una de las ciudades más importantes. Actually, during the Roman Empire, it was one of the most important cities. Era una ciudad próspera, con mucho dinero It was prosperous, it had a lot of money, y con mucho negocio. and with a lot of business. También aquí puedes ver más o menos cómo era la sociedad en el tiempo de Pablo. Here you can see a little bit more about how the society was during the time of Paul. Y Éfeso era famoso por su estadio, por su teatro y por el puerto. So Ephesus was famous for its stadium, for its port theater and its port. Pero era más famoso por el templo y el culto que tenían a la diosa Diana. But it was most known for the temple and the culture that it had around the goddess Diana. Y esa es una pintura de cómo era el templo más o menos. And this here is a painting of more or less what the temple of Diana looked like. Pero también en Éfeso fue donde Pablo pasó tiempo para plantar una iglesia. But Ephesus was also one of the places where Paul spent time to plant a church. En su viaje misionero, Pablo llegó ahí a Éfeso y por eso te lo puse ahí. Salió de Antioquía y llegó a Éfeso.
And in Paul's third missionary journey, he passed through Ephesus. You can see where the line he left Antioch and he went to Ephesus. Y esta iglesia en Éfeso fue una de las más grandes plantaciones de iglesia del apóstol Pablo. And this church at Ephesus was one of the biggest church plants of Paul. Y esta plantación de iglesias fue el modelo o es el modelo para nosotros a seguir. And this church plant here in Ephesus was a model that we can follow. Y podemos hablar un poquito de los detalles de esta plantación de iglesia. So we're going to talk a little bit about the details about this church plant. La plantación de iglesia la ves en Hechos capítulo 19. This church plant is seen in Acts 19. Y Pablo pasó más de 2 años ahí en Éfeso. And Paul spent more than 2 years there in Ephesus. Plantaron una escuela de un hombre llamado Tirano. He planted a Bible school from a man named Tyrannus. Casi toda Asia llegó a escuchar la palabra de Dios. Almost all of Asia came and heard the word of God. ¿Puedes ver lo importante que fue esta iglesia en Éfeso? Can you see how important this church in Ephesus was? Ellos se expandieron a llevar la palabra por toda Asia. They expanded to bring the word of God to all of Asia. Entonces Pablo le está escribiendo a los creyentes de la iglesia en Éfeso. And so Paul here is writing to these believers that are in the church of Ephesus. Porque eran muy queridos para él, estaban en su corazón. Because they were really loved by him. They were in his heart. Pablo había guiado a mucha gente ahí a los pies de Cristo. He had guided a lot of these people to the feet of Jesus. Ahora continuamos con nuestra enseñanza verso a verso y vamos a leer los versos 2 y 3. So continuing with our verse by verse study, we're going to read verses 2 and 3. Pablo dice, gracia y paz a vosotros de vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. He says, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Así que lo primero que hace Pablo aquí es saludar a los hermanos en la iglesia en el verso 2. So the first thing that he does here is he greets the believers, the brothers, in verse 2. Y Pablo saluda diciendo esto en el verso 2. Gracia y paz a vosotros de nuestro Señor, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. So he greets them in verse 2 by saying, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Pablo quería que la iglesia supiera que tenían la gracia y la paz de Dios en todo momento disponible para ellos. Paul wanted the church to know that they had this grace of the Lord available to them all of the time. La gracia y la paz son 2 temas principales en el libro de Efesios. Grace and peace are 2 of the principal themes in the book of Ephesians. Pablo menciona la gracia 12 veces Paul mentions grace 12 times. y la paz la menciona 8 veces. And peace he mentions 8 times. Solamente en el libro de Efesios. Just in the book of Ephesians. Entonces, si él lo menciona una y otra vez es porque es importante. And so if he's mentioning it time and time again, that means that it's important. Y luego Pablo nos habla de bendiciones. And after this, Paul talks about blessings. ¿Sabes lo que la gente del mundo piensa cuando escuchan bendición? Do you know what the people of the world think about when they hear the word blessing? Piensan en dinero. They think in money. Piensan en la tarjeta de crédito, They think of their credit cards, en cash, efectivo. in cash. Cuando tú dices, alguien me dio una bendición, generalmente piensan, oh, dinero. When you say, someone gave me a blessing, you think immediately of money. Estoy hablando de la gente del mundo. We're talking about the people of the world. Yo sé que ustedes no piensan así. You guys don't think like this. Pero la bendición puede ser una taza, But a blessing could be a cup, un libro, a book, una Biblia, a Bible, una pluma, a pen, un saludo. a greeting. Eso puede ser una bendición. This can also be a blessing. Hay mucha gente por ahí, incluso los cristianos, que simplemente piensan que si tuvieran más dinero serían más bendecidos. There are a lot of people in this world that think if I just had more money, then I would be more blessed. Y bueno, esto me recuerda la historia de un hombre casado que estaba hablando con su amigo.
This reminds me of a story of a man who was married who was talking to one of his friends. Y este hombre casado le dijo, la semana pasada un ladrón se robó la tarjeta de crédito de mi mujer. And so he said to his friend, last week somebody robbed the credit card of my wife. Y su amigo le respondió, eso es terrible. And his friend said, oh, that's horrible. ¿Llamaste a la policía para reportarlo? Did you call the police to report it? El marido respondió, no. The married man said no. A pesar de que ha pasado una semana, no la he reportado a la policía. But even though a week had passed, he hadn't called the police. Y su amigo respondió, eso es terrible. And his friend said, that's terrible. ¿Por qué no lo has reportado? Why haven't you reported it? Y este marido dijo, bueno, para ser honesto, el ladrón gasta menos que mi esposa con la tarjeta de crédito. So the husband said, well, to be honest, the thief spends less than my wife did. Y bueno, volviendo a nuestro estudio bíblico, vamos a ver que Pablo escribe sobre bendiciones espirituales en el verso 3. So coming back to our Bible study, we're going to see that Paul is writing about spiritual blessings here in verse 3. Así que leamos una vez más el verso 3. So we're going to read again verse 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Y aquí Pablo nos dice que como cristianos somos bendecidos con todas bendiciones espirituales en el cielo. So Paul's saying here that as Christians, we are blessed with every spiritual blessing in heaven. Cristiano, ¿sabes qué son las bendiciones espirituales? Christian, do you know what the spiritual blessings are? Bueno, déjame poner esta definición para ti, escríbela. Okay, so I'm going to put up a definition for you. Write it down. Es todo lo que necesitas para caminar en victoria, It's everything that you need to walk in victory, en libertad y en fidelidad aquí en la tierra. in liberty, and in faithfulness here on earth. Otra vez lo repito. Es todo lo que necesitas para caminar en victoria, So again, it's everything that you need to walk in victory, en libertad y en fidelidad aquí en la tierra. in liberty, and in faithfulness here on the earth. Ahora, déjame recordarte cuáles son unas de las bendiciones de Dios espirituales específicas para tu vida. So let me remind you what are some of the specific blessings, spiritual blessings of the Lord for your life. Dios te ha provisto de la fuerza necesaria para pasar por tus problemas cada día. God has given you the strength that is necessary to pass through all the problems in your life. Dios te ha provisto del poder para romper cadenas en tu vida. God has given you the power to break chains on your life. Cadenas que fácilmente pueden atraparte, cadenas del pecado. The chains of sin that can really easily capture you. Pero Dios te ha dicho que en Cristo eres más que vencedor. But God has said that in Christ you are more than a conqueror. Entonces tú puedes romper esas cadenas del pecado. And so you can break these chains of sin. Dios te ha provisto una paz que sobrepasa todo entendimiento. God has provided for you a peace that passes all understanding, Inclusive cuando no puedes ver even when you can't see him y que las cosas están difíciles. and when the things are really difficult. Dios te ha provisto en la Biblia la sabiduría que tú necesitas God has provided through the Bible the wisdom that you need para que puedas caminar en victoria. so that you can walk in victory. Y Dios te ha provisto del perdón de su Hijo Jesús And God has provided the forgiveness of his son Jesus para que tú puedas tener vida eterna. so that you can have life eternal. ¿Son bendiciones espirituales o qué onda? These are spiritual blessings, right? Amén. Amen? Continuamos entonces, hermanos, y vamos a leer el verso 4. So we're going to continue with reading verse 4. Dice verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. It says, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love.
Este verso nos habla del amor de Dios para cada uno de nosotros. This verse talks about his love for each one of us. Y esto es porque tú y yo hemos sido escogidos por Dios. And this is because you and I have been chosen by God. Dios no te hizo a un lado ni te menospreció, Él te escogió a ti. God didn't leave you to the side or diminish you. He chose you. Y esto me recuerda cuando yo jugaba voleibol en la preparatoria. And this reminds me about when I played volleyball in high school. Y pues fui seleccionado por el estado de Baja California para jugar voleibol. And I was chosen by the state of California to play volleyball. Baja California. Entonces, sí, una gran diferencia. That's a big difference. Entonces el equipo que ganara el torneo de voleibol entre los estados representaba a México internacionalmente. And so this team that did the best in Mexico was chosen to represent Mexico internationally. Y fuimos 3 seleccionados de Ensenada. And 3 of us from Ensenada were chosen. Pero yo tengo que confesarte algo. But I have to confess something to you. Cuando metían a la gente a jugar, yo era el último que escogían para jugar. When they were talking about or choosing the players to play, I was the last one to be chosen. Siempre que me escogían solamente me daban 5 minutos de juego. Every time that they chose me to go in, they only gave me 5 minutes to play. Entonces estaba muy acostumbrado a estar en la banca porque no me escogían. So I was really used to just warming the bench because they never chose me. Pero estábamos jugando la final de voleibol. But we were playing in the finals of volleyball. Y estábamos 14-14. And we were at 14-14. Y el coach voltea a la banca y me mira a mí. And the coach looked down at the bench and he looked at me. Y yo estaba así. And I was like this. Que no me escoja. Please don't choose me. Please don't choose me. Y me dice, Carranza a la cancha. And he said, Carranza, get out there. Y corro a la cancha y iba a sacar. Y me dice, vas a sacar. And I ran out to the court, and he said, you're going to serve. Entonces agarro la pelota y digo yo, aquí, esta es mi oportunidad. And so I grabbed that ball, and I said, okay, here's my chance. Voy a brillar, va a pasar esa red y voy a pegar un ace del otro lado. I'm going to shine. It's going to go right over the net, and it's going to hit on the other side. Y agarro la pelota, la aviento en el aire, le pego y ¿qué crees que pasa? And so I grabbed the ball, and I threw it in the air, and I hit it, and what do you think happened? Fue a la red. It hit right into the net. Y entonces el otro equipo se puso 15-14 por mi error. And so the other team now had 15-14 for my error. Entonces dije que todo está bien. And I said, okay, Y it's me fine. acomodo en la cancha listo para recibir la pelota. And I got out on the court ready to get the ball. Y el otro hombre que está sacando dice, ahí va la pelota para el nuevo. And so the other guy that was going to serve grabbed the ball and said, I'm going to get going. Y me la avienta y viene la pelota y digo, voy a recibir súper bien y se la voy a pasar a mi compañero. And so he served it right to me, and I was ready. I was going to hit it right to my teammate. Y viene la pelota y le pego y sale para un lado. And so I saw the ball, and I hit it, and it went off to the side. ¿Y qué crees? What do you think? Nunca más me volvieron a llamar. Never again did they ask me to play. ¿Quién sabe por qué? No entiendo por qué. I don't understand why. I don't know. Pero cuando no te escoges te sientes mal. But when they don't choose you, you feel bad. Porque piensas que tú puedes dar igual que los demás en el juego o en cualquier otra cosa. Because you think that you can contribute just as much as everyone else in the Pero game or in whatever it is. En nuestra historia de hoy, Dios te ha escogido a ti. But in today's story, God has chosen you. No te ha dejado a un lado. He hasn't left you off to the side. No te ha dejado en la banca. He hasn't left you on the bench. Él te ha escogido a ti para ser parte de su equipo. He's chosen you to be part of his team. Porque eres hermoso en los ojos de Dios. Because you are beautiful in God's eyes. Y esto nos lleva a nuestra primer bendición espiritual y está aquí en tus pantallas. And this brings us to our first spiritual blessing that's here on the screens. El bendición espiritual número 1, eres escogido por Dios. Spiritual blessing number 1, you are chosen by God. Eres escogido por Dios. You're chosen by God. Los creyentes o los cristianos son escogidos por Dios. The believers, the Christians, are chosen by God. Y no es porque el creyente haya hecho algo, pero porque Dios lo ama y lo ha escogido.
And it's not because the Christian has done anything. It's because God loved him and chose him. Y en este asunto de la elección, mira lo que Jesús dijo en Juan 15:16. And in this part of the lesson, see what God said in John 15:16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesus said, "You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give you." Entonces Jesús te dice aquí que Él te escogió. And so Jesus said to you, "I chose you." Y también Jesús aquí nos recuerda que Él te ha escogido con un propósito. And he also reminds us that you were chosen with a purpose. Cristiano, ¿sabes cuál es el único propósito y plan de Dios para tu vida? Christian, do you know what is the only purpose and plan for your life? Que podamos ir y dar fruto. That we can go and bear fruit. Pablo lo dice aquí en el verso 4. Paul says here in verse 4, A la mitad del verso 4 dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. in the middle of verse 4, it says that we should be holy and without blame before him. Así que recuerda, Dios te ha escogido porque te ama. And so remember that God has chosen you because he loves you. Pero Él también te escogió porque tiene un plan y un propósito específico para ti. But he also chose you because he has a plan and a purpose specifically for you. No hay nada que tú y yo pudiéramos hacer para ser escogidos. Es solamente el amor de Dios. There is nothing that you and I can do to be chosen. We are only chosen by the love of God. Recuerda, esto es una bendición que no depende de ti, depende de Dios. Remember that this is a blessing that does not depend on you. It depends on God. Fuiste escogido, apartado para ser santo delante de sus ojos. You were chosen and set aside to be holy in his eyes. Y este es el plan de Dios para sus hijos. And this is the plan of God for your children. Que podamos llegar a la plenitud del varón perfecto, Jesús mismo. That we can arrive at this plenty that comes from Jesus himself. Así que te animo, cristiano, a que busques ser más y más como Jesús. And so I encourage you, Christian, to look for being more and more like Jesus. Amén. Amen? Continuamos entonces y leemos los versos 5 y 6. So we're going to continue and read verses 5 and 6. Dice Pablo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. It says, having predestined us to adoption as his sons by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, by which he made us accepted in the beloved. En el verso 5, Pablo nos dice que Dios te ha predestinado. In verse 5, Paul says that you have been predestined. Y esto nos lleva a nuestra segunda bendición espiritual. And this brings us to our second spiritual blessing. Bendición espiritual número 2, Dios te ha predestinado. Spiritual blessing number 2, God has predestined you. Bendición espiritual número 2, Dios te ha predestinado. Spiritual blessing number 2, God has predestined you. Cristiano, ¿qué significa que Dios te ha predestinado? Christian, what does it mean that God has predestined you? Esta palabra predestinación puede definirse de esta manera. This word predestination can be defined in this way. Escríbela, por favor. Write it down, please. La creencia que en su conocimiento de todo, The belief that in his knowledge of everything, Dios guía a los que están destinados para la salvación. God guides to those who are destined for salvation. Una vez más, la creencia de que en su conocimiento de todo, The belief that in his knowledge of everything, o fácil, la creencia que Dios lo sabe todo, or more simply, the belief that God knows everything. y Dios guía a los que están destinados para la salvación.
And God guides those who are destined for salvation. Ahora, por desgracia, ha habido muchos cristianos que han peleado acerca de este tema, predestinación. Unfortunately, there have been a lot of Christians that have fought over this theme of predestination. Y algunos dicen que Dios te predestinó, entonces no tienes razón de ser salvo. And so a lot of people have said God has predestined you, and so you don't have a reason to be saved. Hay otros que dicen, no, es la elección del hombre y es salvo. But other people say it's the choice of a man to be saved. Es el libre albedrío del hombre que te salva. Sorry, I didn't hear you. Cut out. Albedrío, la libre Okay. voluntad. So it's the free will of a man to be saved. Ahora, ¿qué es lo que tú crees, cristiano? ¿Es una cosa o la otra? ¿Qué piensas? Okay, Christian, what is it that you think? One thing or the other? What do you think? Déjame decirte algo. Let me tell you something. Las dos son verdad. Both of them are true. Y las dos están en la Biblia. And both of them are in the Bible. Me encanta la frase que dijo este hombre llamado Ironside. I love the quote or the phrase that was said by this man Ironside. Él dijo que cuando entras a la puerta del cielo, cuando estás llegando a la puerta del cielo, He said that when you are coming up to the door to heaven, hay un anuncio grandote que dice, el que quiera, venga. there's a big announcement there that says, whoever wants to, come. Y esto basado en Apocalipsis capítulo 22, verso 17. And this is based on Revelation 22:17. Y luego cuando ya pasas la puerta y volteas a verla, And when you pass this sign and look back at the door, hay otro letrero por dentro que dice lo siguiente. there's another sign on the inside that says this. Ustedes fueron escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. You were chosen and predestined since before the world began. En pocas palabras, si tú quieres, vas a ser salvo. And so, in short, if you want to, you can be saved. Y si eres salvo, entonces eres predestinado. But if you're saved, you're predestined. Y no hay razón por la cual estar peleando. And so there's no reason to be fighting about La, that. raz- la- la verdad es que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. The truth is that God chose you from before the foundation of the world. En Pedro nos habla que mucha gente piensa que Dios ya se tardó en venir. And Peter talks about a lot of people think that God is delayed in coming. Pero la verdad es que Él es paciente esperando que todos se arrepientan. But the truth is that he's patient. He's waiting for everybody to be saved. Entonces la Biblia nos enseña que cualquier hombre puede ser salvo. And so the Bible is telling us that every man can be saved. Or El every equilibrio person. de la Biblia nos enseña ambas cosas. And the balance of the Bible is that it teaches both things. La soberanía de Dios, pero también la responsabilidad del hombre. The sovereignty of God, but also the responsibility of man. Así que volviendo a nuestro texto bíblico, Pablo menciona una bendición espiritual que no quiero que te pierdas. And so coming back to our biblical text, Paul mentions a spiritual blessing that I don't want you to miss. Y lo vamos a ver aquí de nuevo, verso 5. And so we're going to read it again here in verse 5. Dice, habiéndonos predestinados, esto ya lo vimos, y aquí está la siguiente bendición, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. It says, having predestined, that's the second spiritual blessing again, us to adoption as sons by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Creyente, Dios te ha adoptado como hijo suyo. Believer, Jesus has adopted you as his son. La hermosa bendición que el apóstol Pablo nos habla aquí es que tú y yo somos adoptados hijos de Dios. The beautiful blessing that Paul is teaching us here is that you and I have been adopted as sons of God. Esto quiere decir que cuando tú eras huérfano, Dios te arropó y te adoptó. And so this is saying that when you were an orphan, God wrapped his arm around you and adopted you. Y este proceso de adopción es muy importante y déjame decirte por qué. And this adoption process is really important. Let me tell you why. En la ley romana, cuando la adopción se completaba,
In the Roman law, when an adoption was completed, realmente era completa. it was really complete. La persona que había sido adoptada era adoptada con todos los privilegios de un hijo natural. The child that was adopted with all of the privileges of a biological son. Y por ende perdía todos los derechos de la familia antigua. And lost all of the rights of the old family. De hecho, él adquiría todos los beneficios de la familia nueva. And so he wanted all of the benefits of the new family. Y la palabra que Pablo utiliza aquí para adopción en el griego es esta, y está aquí en tus pantallas. And so the word that Paul used in the Greek for adoption is this. It's here on the screen. La voy a leer porque soy un gran estudioso del griego y del hebreo, así que mira cómo la voy a pronunciar. I'm going to read it out loud because I'm a great biblical scholar, and so listen to how I read it. No sé. No tengo idea de qué dice. I have no idea how to say that. Pero déjame decirte cómo dice en español, lo que significa, eso sí sé. But we are going to talk about what it means in Spanish and English. Colocar como hijo, calidad de hijo respecto a Dios. Place as a child, quality of son in relation to God. Esto quiere decir que has ganado todos los privilegios como un hijo de Dios. This means that you have won all of the privileges of a son of God. Y esto nos lleva a la tercera bendición espiritual. And this brings us to the third spiritual blessing. Eres adoptado en la familia de Dios. You are adopted in the family of God. Eres adoptado en la familia de Dios. You are adopted into the family of God. Esto quiere decir que Dios te ha dado entrada a su familia. This means that God has given you this entrance into his family. Aunque eras un perfecto desconocido, Dios te ha abrazado, te ha arropado y te ha adoptado. Even though you were completely unknown, God has taken his arm around you, brought you in, and adopted you. Él dio su amor infinito y te hizo participar en su reino. His infinite love has helped you to participate in his kingdom. No estás limitado. You're not limited. Como hijo de Dios, eres adoptado a la familia de Dios. As a son of God, you are adopted into the family of God. Tienes todas las garantías y privilegios como su hijo amado. You have all of the guarantees and privileges of his beloved son. Y esto es una de las más grandes bendiciones que tú puedes tener como cristiano. And this is one of the biggest blessings that you can have as a Christian. Dios no hace excepción de personas. God doesn't God doesn't have preferred people. Así que si tú le has pedido a Jesús que entre en tu corazón, tú eres adoptado como hijo suyo. And so if you have have Jesus into your heart, you are an adopted son. Y esta es una de las más grandes bendiciones espirituales que tú y yo podemos experimentar. And this is one of the greatest spiritual blessings that you and I can experience. Porque no solamente recibes las bendiciones de Dios aquí en la tierra, Because we don't just receive the blessings of God here on the earth, pero tienes las bendiciones espirituales allá en el cielo, but we also have the spiritual blessings there in heaven. que están esperando para ti el día que tú llegues allá al cielo. He's waiting for you for the day that you arrive in heaven. Estas bendiciones están esperando por ti. The blessings are waiting for you when you arrive in heaven. Pero tú como cristiano tienes que creer que eres adoptado, que eres parte de la familia de Dios. But you, as a Christian, have to believe that you've been adopted, that you're part of the family of God. Y esto es increíble, cristiano. And this is incredible, Christian. Me emociona mucho. I get really excited. ¿Y sabes por qué me emociona? And you know why I'm really excited? Porque Dios es un Dios dador, generoso. Because God is a giver. He's a generous God. Y te ha llenado a ti con todas las bendiciones y regalos espirituales And He has filled you with all of the spiritual blessings and gifts en los lugares celestiales. in heavenly places. Y esto es una buena noticia para ti, cristiano. And this is great news for you, Porque Christian. ya no tienes que caminar por este mundo todo destruido y sin esperanza.
Because you don't have to walk this earth anymore destroyed or hopeless, pateando el bote, agüitado, nomás ahí. kicking the rocks and really sad. Porque esto nos da esperanza para el futuro. Because this gives us hope for the future. Somos bendecidos espiritualmente en los lugares celestiales. Amén. We are spiritually blessed in the heavenly places. Amen? Y esta es nuestra buena noticia esta mañana acerca de las bendiciones espirituales. And this is our good news for this morning about spiritual blessings.